Gracias por invitarme a este conversatorio. Yo soy el ingeniero René Arce Vigoa, miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros en el exilio en Miami, en el estado de la Florida. Aquí vamos a enseñarles la foto donde se muestra el logotipo del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros en el exilio. También vamos a mostrarles una foto del capítulo número 1 que vamos a hablar en el día de hoy sobre el fracaso de la ley de reforma agraria en Cuba, que se promulgó y dictó el 17 de mayo del año 1959 en la comandancia del ejército rebelde en La Plata, Sierra Maestra. También vamos a mostrar otra foto donde yo fui vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica y Azucarera de la Universidad de La Habana y líder estudiantil universitario junto con José Antonio Echevarría en las luchas contra la tiranía del general Fulgencio Batista y Saldívar, que oprimía al pueblo de Cuba. Yo fui contrapartida del proyecto en agricultura FAO Cuba 1964 de las Naciones Unidas en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, Habana, Cuba. También estuve vinculado a los servicios especiales de inteligencia norteamericanos en Cuba en actividades profesionales científico-técnicas como miembro de la CIA en diferentes actividades científico-técnicas en La Habana, Cuba. También fui profesor de enseñanza superior de posgrado en el Centro Nacional de Capacitación Azucarera del MINAS en la ciudad universitaria José Antonio Echevarría, en la CUJAE. También fui director regional de la Academia de Ciencias de Cuba en Isla de Pino en el año 1965. También fui inspector agrícola en la Secretaría de Agricultura en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. También fui condecorado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros en el exilio con el premio Álvaro Reynoso por haberme distinguido profesionalmente honrando nuestra clase en Miami, Florida, en enero 21 de 1207. Aquí vamos a mostrar la foto donde se me da precisamente por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros este honor por haberme distinguido en las actividades profesionales durante años en el exilio para promover precisamente la democracia en Cuba. También soy consultor agroindustrial azucarero y fui preso político y además resido actualmente en Miami, Florida, Estados Unidos. Yo soy uno de los pocos supervivientes, testigo privilegiado de más de medio siglo que quedan con vida para relatar la verdadera historia del fracaso de la ley de reforma agraria en Cuba, porque viví el fracaso de su desarrollo en carne propia en los campos agrícolas de Cuba, trabajando profesionalmente como ingeniero agrónomo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de granja, y como investigador científico técnico en la agricultura cubana. El tema a tratar en el día de hoy es el primer capítulo y consta de varios capítulos más sobre las consecuencias negativas de la promulgación de esta primera ley de reforma agraria en Cuba, que cumplió 56 años el 17 de mayo del 2015 y que es precisamente la culpable de la libreta de abastecimiento o de racionamiento en Cuba. Vamos a poner aquí una fotografía donde nos muestra aquí, en esta foto, aquí, a los dirigentes del Partido Socialista Popular, de izquierda a derecha, Severo Aguirre, Blas Roca, Lázaro Peña, Juan Marinelo, Salvador García. Eso fue firmado en el local del Partido Socialista Popular.
También vamos a mostrar otra foto aquí de Carlos Rafael Rodríguez, que fue precisamente también vicepresidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, un hombre desconocedor de lo que era la agricultura, un marxista-leninista dirigiendo la agricultura en Cuba. Estos son los fracasos precisamente de lo que fue la agricultura en Cuba. Ahora vamos a hablar de la aparición de la ley de reforma agraria a poco más de 4 meses del triunfo insurreccional que radicaliza un proceso revolucionario aún incipiente. No hay lugar a dudas que la ley de reforma agraria fue un momento fundamental en los primeros tiempos de la revolución castrocomunista, y aunque estaba esbozada desde la historia, Max Olvera siempre fue una aspiración de varias generaciones de los comunistas en Cuba. Por eso que pusimos esa foto, para que se vea precisamente a los miembros del Partido Socialista Popular y a Carlos Rafael Rodríguez, que anhelaba precisamente esta ley de reforma agraria. De ahí que el día 10 de octubre de 1958 la comandancia del ejército rebelde castrocomunista promulga una orden destinada al reparto de tierras a precaristas, arrendatarios y parceleros en las zonas liberadas, lo que constituye el antecedente más inmediato de la ley de reforma agraria. Al abordar la necesidad de eliminar el latifundio en la historia Max Olvera, Fidel Castro resume una aspiración que cobra cuerpo tras la victoria de la revolución castrocomunista en Cuba. El propio Consejo de Ministros, en su sesión del 10 de febrero de 1959, creó una comisión por el entonces ministro de Agricultura, el comandante Humberto Sorí Marín, para elaborar un proyecto de ley de reforma agraria, pero en la práctica esa comisión nunca funcionó. Fidel Castro comenzó a trabajar con un grupo de compañeros en una casa de Tarará en la que se encontraba el Che Guevara debido a una afección respiratoria. El equipo seleccionado por Fidel Castro lo integraba, que yo recuerdo muy bien, el Che Guevara, Vilma Espín, Alfredo Guevara, el capitán Antonio Núñez Jiménez, el economista Oscar Pino Santos y el doctor Segundo Ceballos, este último un experimentado jurista que había elaborado un proyecto de reforma agraria desde 1920 en Cuba. Fidel Castro eliminó al comandante Humberto Sorí Marín del equipo que estaba redactando la ley de reforma agraria en la casa de Tarará por problemas de discrepancia relacionadas con la ley de reforma agraria, que yo recuerdo perfectamente. Este grupo trabajó de forma tan intensa que el 28 de abril de 1959, durante un viaje de Fidel al extranjero, a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, en el cual yo formé parte de esa delegación conjuntamente con los profesores, con un grupo de estudiantes de agronomía, en el cual formaban parte también el comandante Ramón Guín, el comandante Humberto Castelló, conjuntamente con los profesores ingeniero Loredo y el ingeniero Santa Cruz de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana. Augusto Martínez Sánchez, quien sustituyó a Fidel Castro al frente del Consejo de Ministros, hizo pública una carta de Fidel Castro en la que proponía un proyecto de ley de reforma agraria. Aquí vamos a mostrar ahora la fotografía de los participantes precisamente de aquella comisión que formó Fidel, donde excluyó al comandante Humberto Sorí Marín por discrepar Humberto Sorí Marín con él con determinadas cuestiones con la ley de reforma agraria. Aquí vemos a Fidel Castro junto con Vilma Espín, que era miembro de la comisión esa que estaba redactando la ley de reforma agraria. Imagínense ustedes qué persona que no conoce nada de agricultura redactando una ley de reforma agraria. Aquí también vamos a ver al capitán Antonio Núñez Jiménez, vicepresidente del INRA, también redactando esa ley que formaba parte de esa comisión que había trabajado con Fidel en la casa de allá de Tarará. También este otro personaje, este sanguinario y cruel asesino,
Este es el capitán Antonio Núñez Jiménez, vicepresidente del INRA, quien también formaba parte de la comisión de allá en Tarará para redactar la ley de reforma agraria. También vamos a mostrar la foto del cruel y sanguinario comandante Ernesto Che Guevara, que formaba parte de la comisión que también estaba trabajando allá en la casa de Tarará, porque él estaba enfermo, tenía una afección respiratoria, porque él era asmático. Pero miren qué clase de personaje redactando una ley de reforma agraria que no sabe nada de agricultura. Y aquí vamos a mostrar también otra foto de este jurista de segundo, que era un jurista, era el asesor precisamente de esta comisión que estaba trabajando en la casa de Tarará. Fue un jurista que presentó una ley de reforma agraria en el año 1920 y es un hombre bastante conocedor de la agricultura. Ahora vamos a mostrar otra foto aquí, donde se ve aquí al capitán Antonio Núñez Jiménez, al economista Oscar Pino Santos, al comandante en jefe Fidel Castro, al comandante en jefe Fidel Castro en aquella época, que es también un cruel y un sanguinario asesino también, y otros integrantes del Consejo de Ministros que le dan los toques finales a la ley de reforma agraria, en el humilde bohío que yo recuerdo del colaborador campesino del ejército rebelde, Julián Pérez, conocido por el santaclaraño, en La Plata, 17 de mayo del año 1959. Y aquí también vamos a mostrar otra foto, aquí, donde se encuentra aquí precisamente después de la llegada de Fidel de Estados Unidos, ¿no?, en su recorrido por Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Aquí vemos aquí al comandante Fidel Castro, al presidente Dorticó, al sanguinario Ernesto Che Guevara, vemos a Augusto Martínez Sánchez y al capitán también Antonio Núñez Jiménez, que estaban celebrando la llegada de Fidel del viaje, la promulgación de la ley de reforma agraria. Es interesante dejar constancia que la ley de reforma agraria se incorporó a la ley fundamental de febrero de 1959, la cual había ajustado la Constitución de 1940 a las necesidades de la revolución castrocomunista, eliminando todo aquello que había desaparecido, de hecho, con el triunfo de la revolución castrocomunista en enero de 1959, como la división de los poderes estatales. El 7 de febrero de 1959 se aprueba la ley fundamental derogatoria de la Constitución de 1940, que Fidel Castro había prometido restablecer y hacer cumplir. Es interesante que el pueblo de Cuba y los exiliados conozcan cómo la ley de reforma agraria era parte de la ley fundamental de febrero de 1959. Solo podía apelarse ante la división de los poderes estatales. El 7 de febrero de 1959 se aprueba la ley fundamental derogatoria de la Constitución de 1940 que Fidel Castro había prometido restablecer y hacer cumplir. Es interesante que el pueblo cubano y los exiliados conozcan cómo la ley de reforma agraria era parte de la ley fundamental de febrero de 1900, que Fidel Castro la deroga, donde había prometido que la iba a restablecer y la iba a cumplir a cabalidad. Esta es la forma mentirosa en que Fidel Castro ha engañado a todo el pueblo de Cuba y a todos los que habíamos operado precisamente que triunfara la revolución. Esto no fue lo que nosotros queríamos, esto fue una traición de Fidel Castro al derogar esta ley de esta Constitución de 1940. Aquí también vamos a mostrar aquí una foto aquí de Enrique Hart, que era el Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Supremo en Cuba. Enrique Hart, el abuelo de Armando Hart.
También aquí vamos a mostrar el Tribunal Supremo, la balanza que equilibraba la Constitución de 1940 y que rompió Fidel Castro, derogando la Constitución de 1940 para poderse perpetuar él en el poder. Estas son fotos y son cosas que yo tengo precisamente de todos los escritos del libro que estoy terminando sobre el fracaso. Ante la Sala de Garantías Constitucionales del Tribunal Supremo, sin que el resto de los funcionarios pudieran intervenir. Es decir, que ningún dueño de finca podía hacer ningún tipo de solicitud para poder recuperar otra vez de nuevo las fincas esas, porque esto evitó precisamente que se establecieran recursos de apelación de la finca confiscada por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INRA, y en esta función tuvieron un papel determinante juristas revolucionarios como Juan José Moré Benítez, Fernando Álvarez Tavío y Enrique Hart. Ellos declararon legítima y constitucional la ley de reforma agraria promulgada el 17 de mayo de 1959 y mantuvieron una actitud acorde con los más viejos anhelos de los catrocomunistas cubanos. Dentro de un consejo de ministros integrado por las más diversas tendencias, hubo alguna oposición al proyecto de la primera ley de reforma agraria que quería modificar la infraestructura agraria del país. El 12 de mayo de 1959 el Consejo de Ministros volvió a discutir la ley y nuevamente fue aprobada. 5 días después, en la comandancia del Ejército Rebelde, en La Plata, Sierra Maestra, quedaba definitivamente aprobada esta primera ley para la historia de Cuba. Para los propietarios de las fincas agrícolas y pecuarias, la reforma agraria modificó de un golpe las estructuras de propiedad de la tierra. A pesar de que los hacendados, colonos y terratenientes ganaderos prometieron 20.000 novillas para fomentar el desarrollo agropecuario en las nuevas fincas ganaderas que se crearían por el terrateniente ganadero, no podían sospechar que fuera a ser tan profunda la transformación que encaraba esta malintencionada legislación de la ley de reforma agraria. El comandante Camilo Cienfuegos, en una plenaria con los terratenientes ganaderos, se enfrentó con ellos con una desafiante actitud insolente, malintencionada, irresponsable, cínica y descarada, manifestándole públicamente a los ganaderos que con novillas y sin novillas le partiremos la secretría. Aquí está la foto precisamente de Camilo Cienfuegos, de la forma tan descarada que le plantea precisamente a los ganaderos que le están donando 20.000 novillas para fomentar la ganadería por parte del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, y sin embargo mira la forma desafiante, con qué actitud desde el mismo enero del año 1959 ya empieza el enfrentamiento y ya empieza precisamente la mentira de decir que se iba a respetar la Constitución de 1940 y que se iba a restablecer y no verdad y que se iba a cumplir a cabalidad. Y aquí vemos toda la maldad y toda la forma malintencionada que existía detrás de todo esto por parte de todos los dirigentes de la camarilla de Fidel Castro. En esta foto estábamos precisamente en Estados Unidos, en el recibidor de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., donde Fidel Castro estaba atendiendo a un grupo de visitantes y periodistas momentos antes de salir para concurrir al Hotel Startel, donde almorzó con el subsecretario de Estado, Cristian Gerte. Atrás de Fidel Castro está el ingeniero René Arce Vigoa y el ingeniero Miguel Ángel Montero. Vamos también a mostrar otra serie de fotografías que tenemos, que son históricas, desde el año 1952. Otra foto en el recibidor de la Embajada de Cuba en Washington, D.C., detrás de Fidel Castro está el ingeniero René Arce Vigoa, servidor, el ingeniero Miguel Ángel Montero, y al frente de la foto los profesores de la Facultad de Agronomía, ingeniero Loredo y el ingeniero Santa Cruz.
También vamos a mostrar otras fotos que son históricas del año 1959. Esta foto está mostrando al comandante Ramón Guín Díaz en Estados Unidos en el año 1959. A la derecha el ingeniero René Arce Vigoa y el ingeniero Miguel Ángel Montero. A la izquierda del comandante Guín, el ingeniero Miriaki Daudino. Estas son fotos históricas que yo tengo precisamente del libro que estamos terminando de hacer ya, y un libro muy interesante que lo vamos a editar en español y lo vamos a demostrar también en inglés. Aquí vamos a mostrar también en esta foto al comandante Ramón Guín Díaz en Estados Unidos en el año 1959. A la derecha el ingeniero René Arce Vigoa y el ingeniero Miguel Ángel Montero. A la izquierda el comandante Guín y el ingeniero Miriaki. También estamos mostrando esta foto del comandante Humberto Castelló en Estados Unidos en el año 1959. A la izquierda Miriaki Daudino, el ingeniero Miguel Ángel Montero, Bartol, el ingeniero Julián Rodríguez y el ingeniero Miguel Ángel Ten. Foto mostrando al comandante Humberto Castelló en Estados Unidos, año 1959. A la izquierda el ingeniero Miriaki Daudino, el ingeniero Miguel Ángel Montero, el compañero Bartol, el ingeniero Julián Rodríguez y el ingeniero Miguel Tengido. Desde antes que se promulgara la ley, el gobierno norteamericano estaba a la expectativa, porque ellos sabían que una reforma agraria en Cuba modificaría todo el sistema de relaciones económicas en el país. En la medida que los hacendados, colonos y terratenientes fueron conociendo los detalles de la ley de reforma agraria, fueron reaccionando, y es cuando comienza el enfrentamiento entre los propietarios de las tierras confiscadas y el gobierno castrocomunista. Entre el 14 de junio y el 28 de julio de 1959 sesionó en el Capitolio Nacional un foro sobre la reforma agraria convocada por el Movimiento 26 de Julio, con participación de 78 delegados nacionales, 17 representantes de América Latina y una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante largas jornadas se vertieron con una libertad absoluta los más diversos criterios favorables y discrepantes sobre la nueva legislación agraria. Los detractores y enemigos de esta primera ley de reforma agraria han manifestado la ilegalidad de las expropiaciones por el INRA, porque esto no se justificaba en una agricultura y ganadería eficiente, próspera y productiva. Aquí vamos a mostrar la foto donde se hizo precisamente esta reunión que se realizó en el Capitolio Nacional. Esta fue una foto histórica donde yo precisamente también participé en esa reunión, y era uno de los grandes discrepantes precisamente de esta primera ley de reforma agraria, que se distorsionó por completo y que por lo tanto no era necesario realizar una ley de reforma agraria con el excedente de producción agrícola y pecuaria que existía en Cuba. Desde el principio del año 1959, que triunfa la revolución castrocomunista de Cuba, con la promulgación y firma de esta primera ley de reforma agraria, ya se iba observando cómo avanzaba la inclinación política marxista-leninista en Cuba. En 1961 comenzaba la llamada nacionalización de las propiedades norteamericanas y cubanas, y a intensificarse las estatizaciones en general de las empresas agrícolas y pecuarias en el país. En esta foto vamos a mostrar precisamente, aquí la inclinación marxista-leninista ya que venía ya formándose desde el inicio de la revolución prácticamente. Y aquí en esta otra foto vamos a mostrar cómo nos tenían ya también, estos marxistas-leninistas nos tenían atadas las manos y no podíamos hacer prácticamente nada, porque el poder del país lo tenían ellos en las manos. Nosotros teníamos las manos prácticamente encadenadas y los campesinos no podían hacer nada, porque no podían, como decíamos anteriormente, solicitar
de que se le devolvieran esas tierras, ni de dar esas tierras. Y sin embargo, como se derogó la Constitución de 1940 y esta reforma agraria planteó de que no se podía hacer ninguna solicitud de reclamación, por lo tanto quedaron todos los campesinos encadenados, como muestra esta fotografía aquí. Consecuentemente, el gobierno de Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba en octubre de 1960 y se paraliza toda actividad económica, comercial y financiera entre Cuba y Estados Unidos. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, también llamado y conocido en Cuba como el bloqueo, fue parcialmente impuesto en octubre de 1960. Inicialmente el embargo fue una respuesta a las expropiaciones por parte de Cuba de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla, y en febrero de 1962 Estados Unidos recrudeció las medidas y el embargo llegó a ser casi total en Cuba. Foto del doctor José Miró Cardona cuando asumió el 5 de enero el cargo de primer ministro del gobierno revolucionario encabezado por el presidente Manuel Urrutia, y el 16 de febrero de 1959 renuncia como primer ministro. Es que fíjense qué cosa más interesante, el 5 de enero fue nombrado primer ministro y el 16 de febrero renuncia como ministro, es decir, que le quedó solamente nada más que un solo mes nada más dirigiendo. Aquí se ve la forma engañosa en que Fidel Castro quería apoderarse de todo el poder en el país. Aquí vamos a mostrar otra foto cuando Fidel Castro asume el cargo de primer ministro. Detrás está el doctor Miró Cardona y lo observa diciendo: qué forma más engañosa de podernos utilizar a nosotros, los miembros del Partido Ortodoxo, que creíamos que se iba a hacer una revolución verde como las palmas, y sin embargo fue como un melón de agua, verde por fuera pero roja por dentro. Foto mostrando la portada del periódico Revolución incorporando la ley de reforma agraria a la Constitución de 1940 de la República. Vamos ahora también a mostrar otra foto. Esta foto que vamos a mostrar es mostrando al doctor Osvaldo Dorticós Torrado firmando el 6 de julio de 1960 la ley. Quiero hablar de la actitud y del enfrentamiento del comandante Humberto Solís Marín con Fidel Castro a su oposición a que las tierras confiscadas por la ley de reforma agraria se incorporaran a las granjas estatales. Aquí vamos a ver cómo la rueda de la historia está en marcha atrás. El comandante del ejército rebelde Humberto Solís Marín, al bajar de las montañas de la Sierra Maestra, es nombrado ministro de Agricultura y procura implementar la reforma agraria, estudio que había elaborado en sus tiempos de alzado en la Sierra Maestra. El objetivo de esta primera ley de reforma agraria contemplaba que todas las tierras confiscadas que sobrepasaran las 30 caballerías, 402.6 hectáreas, iban a ser entregadas a título de propiedad de la tierra a todos aquellos campesinos que trabajaban personalmente las tierras que no eran suyas. Al distorsionar Fidel Castro el objetivo y la esencia de esta primera ley de reforma agraria, el comandante Humberto Solís Marín, que por cierto fue el único que no participó en la firma de la ley de reforma agraria y que fue uno precisamente de los fundadores de esta ley desde la Sierra Maestra. Bueno, pues ¿qué pasó? El problema fue que Fidel Castro se opuso terminantemente a la terquedad y a la obstinación del comandante Solís Marín, y entonces ¿qué ocurre? Que bueno, había que de todos modos prevalecer que las tierras confiscadas se incorporaran a las granjas estatales, y al darse cuenta que el gobierno encabezado por el tirano de Fidel Castro no tenía ninguna intención de llevar a cabo una reforma agraria como se había prometido, pues él
el deseo de los marxistas-leninistas era quedarse como dueños de toda Cuba e implantar un régimen totalitario basado en esto y en otros factores. Se pone a conspirar. El 17 de abril de ese año, de 1961, desembarcan por Bahía de Cochino unos 1.200 hombres de la Brigada 2506, de los que se entrenaban en Centroamérica, y el día 20 de abril de 1961 es fusilado en los fosos de la Cabaña Humberto Sorí Marín, el que fuera hacía escasamente 2 años ministro de la Agricultura y comandante de la Revolución. Aquí vamos a mostrar una foto, ¿no?, de Sorí Marín alzado en la Sierra Maestra, donde fue un hombre de confianza de Fidel Castro, pero sencillamente en el año 1959, cuando él ve que se ha distorsionado por completo la primera ley de reforma agraria que se había promulgado el 17 de mayo y que las tierras no iban a ser entregadas a los campesinos, que iban a ser entregadas precisamente, incorporadas a las granjas estatales, es que empieza precisamente a discrepar de Fidel y es fusilado, como habíamos mencionado anteriormente, un hombre que había sido ministro de Agricultura 2 años antes y comandante de la Revolución. Así es como la historia de la Revolución va en marcha atrás. Aquí ahora vamos también a mostrar aquí una foto interesante, que es una foto mostrando a Arquímedes con el doctor José Miró Cardona, el presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy en Miami en diciembre 29 de 1962 en el Orange Bowl, hoy Estadio de los Marlins. Como dije anteriormente, yo soy uno de los pocos supervivientes que quedan con vida para relatar la verdadera historia del fracaso de la ley de reforma agraria en Cuba, por ser fundador del INRA y haber vivido en carne propia el fracaso de su desarrollo en los campos agrícolas de Cuba, trabajando como ingeniero agrónomo a nivel nacional, provincial y a nivel de granja, y como investigador científico técnico en la agricultura cubana. Yo participé conjuntamente con Fidel Castro en la firma de la promulgación de la primera ley de reforma agraria, que se firmó el 17 de mayo de 1959 en la comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra. Aquí puedo mostrar en este documento la invitación personal que me hizo Fidel Castro para que yo representara a los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana en la firma de la primera ley de reforma agraria en Cuba. Aquí vamos a mostrar aquí este documento que me dio Fidel Castro para que se me dieran todas las condiciones necesarias para viajar desde el aeropuerto de Colombia en un avión hasta la comandancia del Ejército Rebelde, hasta las estribaciones de la Sierra Maestra, para poder participar de la promulgación de esta primera ley de reforma agraria. Aquí también voy a mostrar mi carné del empleado del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, conocido como el INRA, y aquí también vamos a mostrar también en otra fotografía aquí la licencia de arma extraordinaria que me dio el comandante ministro de Gobernación para que yo, por órdenes de Fidel Castro, pudiera portar un arma de fuego en todo el territorio nacional de Cuba. Foto mostrando al ingeniero Renal Cevigoa en compañía de Fidel Castro y el capitán Piti Fajardo subiendo las estribaciones de la Sierra Maestra hacia la comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, para la firma de la primera ley de reforma agraria el 17 de mayo del año 1959. Vamos también a mostrar otra foto con el ingeniero Renal Cevigoa en compañía de Fidel Castro y el comandante René Vallejo y el comandante Augusto Martínez Sánchez, ministro de Trabajo, también subiendo las estribaciones de la Sierra Maestra. Aquí vamos a mostrar también otra foto, ya en plena comandancia del Ejército Rebelde,
Yo estoy ahí junto con Fidel Castro, junto con el capitán Antonio Núñez Jiménez y con diferentes miembros de la directiva del gobierno revolucionario, algunos campesinos también y diferentes estudiantes de la Facultad de Agronomía que yo represento. Aquí vamos a mostrar también otra fotografía muy importante donde está la estación Radio Reverde en plena Sierra Maestra, allá en la comandancia del Ejército Reverde, donde Fidel me llama para que yo estuviera al lado de él, porque él va a empezar a hablarle al pueblo de Cuba sobre lo interesante que es la promulgación de esta primera ley de reforma agraria. Me la cogí en chiquito, tenía que haberla cogido en grande, pero bueno, no importa, ¿no? ¿Salió bien? ¿Salió bien? Claro. En aquella etapa capitalista, la agricultura cubana era eficiente, próspera y productiva, con un excedente de productos agrícolas y pecuarios que abarrotaban los mercados, las plazas y los puestos de vianda de los barrios y de los repartos residenciales durante toda la época del año y que se satisfacían a plenitud las necesidades alimenticias de la población con esta producción nacional para el consumo interno. Además existía otro mercado agrícola y pecuario que era para la exportación como fuente de divisas para el desarrollo económico del país. Esta riqueza y abundancia agrícola y pecuaria que se obtenía en los campos fértiles de Cuba, donde se podía sembrar y cosechar durante toda la época del año, producto de las excelentes condiciones climáticas existentes para el desarrollo de la agricultura en Cuba. Vamos a mostrar ahora diferentes fotos, ¿no?, donde te muestra aquí la abundancia de los productos agrícolas que existían en los mercados en Cuba antes del triunfo de la revolución. Aquí vamos a mostrar también en los campos agrícolas de Cuba cómo estas plantaciones de plátano fructificaban, ¿no? Aquí vamos a mostrar la cosecha de plátano que se recogía en los campos agrícolas de Cuba. Aquí está la abundancia de la riqueza agrícola en Cuba. Aquí vamos a mostrar aquí los sacos de frijoles colorados que se cosechaban en sacos y sacos y cientos de sacos de frijoles. Aquí vamos a mostrar aquí precisamente la ganadería. Aquí están las vacas Holstein que teníamos en Cuba, que se producía una gran cantidad de productos en leche y de productos lácteos considerables, que no había necesidad de racionar la leche como está actualmente racionada. Antes de continuar desarrollando el fracaso de la ley de reforma agraria promulgada y firmada el 17 de mayo de 1959 en la comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, Cuba, vamos a hacer una introducción de cómo se desarrollaba y comportaba la agricultura cubana en plena etapa capitalista antes del mes de enero de 1959, que triunfa la revolución catrocomunista en Cuba. Antes del triunfo de la revolución catrocomunista, la agricultura cubana estaba totalmente privatizada. Las tierras pertenecían a los agricultores que se dedicaban a su explotación en los diferentes cultivos agrícolas y al cultivo de la caña de azúcar, a la ganadería vacuna de carne y leche. La tierra se trabajaba y explotaba para obtener esa riqueza y abundancia de productos agrícolas y pecuarios que caracterizaban la producción agrícola de Cuba. Una prueba fehaciente de la abundancia y de la riqueza agrícola que existía en Cuba antes del triunfo de la revolución castrocomunista fue el mercado general de abastos y consumo único, llamado, para simplificar, mercado único, y llamado popularmente la Plaza de los Cuatro Caminos. Ocupaba toda una manzana entre las calles Monte, Cristina, Matadero y Arroyo, entre los límites de los municipios Habana Vieja y El Cerro. El mercado único llegó a ser uno de los planes comerciales más importantes de la ciudad por su sensualidad, su rango de precios asequible a todos los sectores de la población y porque ofertaba los más variados productos que se pudieran necesitar para cualquier momento, desde el día al día hasta celebraciones especiales, ya fuese la Navidad, el Año Nuevo o las referidas actividades religiosas. Y esta riqueza que teníamos nosotros en la etapa capitalista precisamente se desarrollaba con la tracción animal, no había esa mecanización tan grande, ¿no?
Aquí podemos ver aquí cómo se cultivaba y cómo se trabajaba aquí con yuntas de buey, había esa riqueza tan grande que existía en nuestro país. Aquí podemos ver aquí también, aquí recogiendo una cosecha aquí en la época, en la etapa capitalista, aquí con tracción animal. Aquí podemos ver la abundancia precisamente en una cosecha. Con este primer capítulo hemos terminado el fracaso de la ley de reforma agraria, donde hemos querido establecer lo que se producía en la etapa del socialismo y compararlo con la etapa del capitalismo.